Historias de Jack. Empezamos. El miedo más grande de mi vida no vendría de una bala, sino del silencio con el que matan estos hombres. Me llamo Jack, aunque aquí todos me conocen como John. Ese es el nombre falso que he usado durante los últimos 7 años para infiltrarme en el mayor grupo de traficantes de armas de África. 7 años viviendo entre asesinos, compartiendo su mesa, riendo de sus bromas, tragando el mismo aire podrido que ellos respiran. Y lo peor es que ya no sé si sigo siendo policía o si me estoy convirtiendo poco a poco en uno de ellos. Recuerdo con claridad el día que crucé la frontera para encontrarme con ellos por primera vez. El calor era insoportable. La tierra quemaba bajo los pies y el aire olía a polvo y queroseno. El avión pequeño que me había traído aterrizó en una pista improvisada en medio de la nada. Cuando abrieron la compuerta y vi las cajas de metal apiladas, lo entendí todo. No eran medicinas ni ayuda humanitaria. Eran rifles, pistolas, piezas desmontadas de fusiles que terminarían en manos de mercenarios y de niños soldados. Esa fue mi primera bienvenida al infierno. Me presentaron como intermediario europeo, un supuesto experto en mover mercancía en puertos del norte. Tenía papeles falsos, una historia inventada al milímetro y hasta cicatrices preparadas para dar credibilidad a mi pasado ficticio. Nadie sospechó. Aquí dentro, la desconfianza es normal, pero también lo es la indiferencia. Mientras traigas dinero o contactos, mientras parezcas útil, te dejan respirar. Las primeras noches en el campamento me marcaron para siempre. El silencio era antinatural. No se escuchaban animales, ni viento, ni vida. Solo a veces, disparos lejanos o gritos que se apagaban con rapidez. Nadie preguntaba qué había pasado. Nadie se atrevía. Y yo, aunque me hervía la sangre, tenía que fingir indiferencia, como si ese mundo fuera mío, porque un gesto equivocado, una mirada fuera de lugar, podía ser mi sentencia. Conocí al coronel pocos días después. No necesitaba gritar para imponer miedo. Su sola presencia helaba la sangre. Tenía una forma de mirar que hacía sentir a cualquiera como un insecto. Un gesto mínimo de su mano bastaba para decidir quién vivía y quién desaparecía. Aquí dentro no hay héroes ni villanos, solo piezas reemplazables, y yo era una de ellas. Los castigos eran el lenguaje más claro de todos. Vi a hombres colgados de árboles durante días, como ejemplo. Nadie se atrevía a bajar sus cuerpos, y nadie decía una palabra. La primera vez que ocurrió, yo apenas pude tragar saliva, pero aprendí rápido. Si querías sobrevivir, fingías no ver nada. Con el paso de los meses me acostumbré a la sangre. Contar fajos de billetes manchados ya no me impresionaba. Escuchar planes sobre barcos que desaparecerían en el Mediterráneo o contenedores que cruzarían puertos europeos como simples mercancías se volvió rutina. Cada día era una coreografía macabra en la que todos jugábamos un papel. Cuando trasladaron parte de las operaciones a la Deep Web, descubrí un nivel de frialdad que no había imaginado. En habitaciones húmedas, con ordenadores viejos y conexiones lentas, presencié cómo vendían rifles y granadas como si fueran móviles de segunda mano. Usuarios anónimos escribían desde cualquier lugar del mundo. Seudónimos que eran solo letras y números, pero detrás de cada uno había alguien con poder suficiente para pagar en criptomonedas y desatar una guerra en cualquier esquina del planeta. Mi papel era responder, dar confianza, cerrar tratos. Y cada vez que pulsaba una tecla, recordaba quién era realmente. Un policía, un infiltrado. Pero esa verdad se quedaba atrapada en mi garganta. Porque lo que salía de mis dedos, lo que quedaba registrado en esas pantallas, eran acuerdos para enviar armas que acabarían con cientos de vidas. Y no podía detenerlo. No todavía. Fingir era mi condena. Una vez, uno de los compradores pidió algo más específico. Un lote de explosivos plásticos con detonadores. Me temblaban las manos al escribir, sabiendo lo que aquello significaba. Podía ser un atentado, podía ser la destrucción de un edificio lleno de inocentes, pero no podía dudar, no podía negarme. Escribí la confirmación del pedido con la misma calma que hubiera usado para vender un reloj. Aquella noche vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. El coronel,
Cada cierto tiempo, probaba nuestra lealtad con pequeñas trampas. Dejaba rumores sueltos, insinuaciones, observaba nuestras reacciones. Nunca sabía si estabas respondiendo a una orden real o a una prueba. Una vez me pidió que acompañara a 2 hombres a recoger un cargamento en mitad de la selva. Cuando llegamos, el camión estaba vacío. Ellos me miraron, yo los miré, y hubo un silencio que duró una eternidad. Pensé que iban a dispararme allí mismo, pero simplemente regresamos. Al día siguiente, el coronel me dio una palmada en el hombro y sonrió. Yo supe que me había estado observando. El miedo más grande no es a la muerte, sino a esa incertidumbre constante, a no saber nunca cuándo llegará ni por qué. Dormía con un cuchillo bajo la almohada, no para defenderme, sino para recordarme que tenía una salida rápida, que podía elegir terminar todo yo mismo antes de que ellos lo hicieran conmigo. Y entonces ocurrió lo que cambió todo. Una noche, mientras revisaba los pedidos en la Deep Web, encontré un mensaje diferente. No era un pedido de armas ni de munición. Era un archivo encriptado con mi verdadero nombre. Jack. Nadie en la organización debía conocerlo. Nadie. Lo abrí con las manos temblando. El contenido era una sola frase. Te estamos observando. El corazón me martillaba en el pecho. Cerré el portátil de golpe, lo envolví en una lona y lo enterré bajo la arena aquella misma noche, rezando que nadie lo encontrara jamás. Pero desde ese instante, vivo con la certeza de que alguien dentro de la organización ya sabe quién soy en realidad. Aquí no hacen falta pruebas, basta con una sospecha. Y cuando eso ocurre, la muerte no tarda en llegar. Ahora cada mirada dura un segundo más de lo normal. Cada palabra que me dirigen parece cargada de veneno. Cada silencio me resulta insoportable. Si he aprendido algo en estos 7 años, es que el verdadero terror no está en los disparos ni en la sangre, sino en esa espera eterna a que llegue tu turno. Desde aquella noche, cada sombra en el campamento me parece una sentencia de muerte. Sé que alguien escribió mi verdadero nombre, y sé que aquí dentro, esa información es como un disparo en la cabeza. Lo único que ignoro es cuándo va a apretar el gatillo. Empiezo a notar que me vigilan más de lo habitual. Las conversaciones se detienen cuando me acerco. Los hombres me miran demasiado tiempo. Incluso las risas parecen cortarse de repente cuando entro en la habitación. No tengo pruebas, pero lo siento en la piel. El veneno de la sospecha ya está en el aire. Aún así, el negocio no se detiene. Cada día llegan nuevos cargamentos. Rifles oxidados de viejas guerras, pistolas recién fabricadas en fábricas clandestinas, granadas que viajan escondidas en camiones de alimentos. He visto armas enterradas bajo sacos de arroz, disimuladas dentro de coches usados, incluso camufladas como maquinaria agrícola. Y yo estoy allí, participando en cada entrega, saludando a compradores que sonríen como si estuvieran adquiriendo un juguete para sus hijos. Lo peor es cuando los compradores vienen acompañados de niños. Niños que apenas llegan a la altura de mi cintura y a los que entregan un fusil como si fuera un trofeo. La primera vez que vi a uno de ellos probar el arma, disparando al aire con la risa nerviosa de quien aún no entiende lo que tiene en las manos, sentí un escalofrío que nunca se me ha ido. Y mientras fingía reír con los demás, dentro de mí solo había un grito ahogado. Con el tiempo he visto transacciones aún más repugnantes. Una vez presencié cómo una familia entera fue entregada como pago por un cargamento de balas. Nadie pestañeó, nadie dudó. Era un negocio más. Aquella noche apenas pude dormir, y cuando cerré los ojos, vi sus rostros una y otra vez, como si me pidieran que hiciera algo que jamás pude hacer. Pero el coronel no se detiene. Él no vende solo armas, vende control. Vende guerras enteras como si fueran apuestas. Lo he escuchado negociar con líderes en diferentes idiomas, hablar de regiones enteras como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Cuando lo oigo, me doy cuenta de que lo que ocurre aquí no es un negocio cualquiera. Es una maquinaria diseñada para que la violencia nunca termine. Hace poco, mientras estaba revisando las conversaciones en la Deep Web, apareció un usuario nuevo. No tenía nombre, solo una combinación de letras y números.
Al principio pensé que era otro comprador, pero su primer mensaje fue inquietante. Sé quién eres. No había más. Cerré sesión de inmediato, pero desde entonces, cada vez que enciendo un ordenador, siento que alguien, en algún lugar, me está mirando a través de la pantalla. He empezado a tener pesadillas. Sueño con las cajas metálicas abriéndose solas, con armas que respiran como si fueran bestias vivas, con el coronel sentado en silencio frente a mí, esperando a que confiese. Y cuando despierto, me cuesta diferenciar si lo que vi fue un sueño o un recuerdo. Ayer recibí una orden directa del coronel. Quiere que viaje a Europa para supervisar personalmente una entrega. Eso no es normal. Nunca envían a alguien de mi rango tan lejos, menos aún a un lugar donde saben que la policía podría interceptar el cargamento. Esa orden tiene dos posibles significados. O sospechan de mí y quieren sacarme del terreno para desaparecerme, o quieren ponerme a prueba en el escenario más arriesgado posible. En ambos casos, el final puede ser el mismo. Desde entonces, no dejo de pensar en mi madre, en mi hermano, en la vida que dejé atrás, en lo mucho que he cambiado, en lo difícil que será volver a ser Jack si algún día consigo salir vivo de aquí, porque ya no sé si quedará algo de mí que rescatar. He empezado a grabar estas palabras, a escribirlas en archivos ocultos, no porque crea que puedan salvarme, sino porque necesito dejar una huella. Necesito que alguien sepa lo que pasa aquí dentro, aunque yo no sobreviva para contarlo. Porque esta red de muerte no se detendrá, seguirá alimentando guerras, seguirá llenando cementerios, seguirá robando vidas inocentes mientras el mundo mira hacia otro lado. El verdadero terror aquí no son las armas ni los disparos. El verdadero terror es el silencio, la normalidad con la que todos aceptan la violencia, el modo en que la sangre se vuelve parte del paisaje, igual que el polvo o el calor sofocante. Y ahora, cuando debería estar planeando cómo escapar, lo único que siento es confusión, porque después de tantos años respirando este aire, fingiendo ser uno de ellos, temo que ya no sabría vivir de otra forma. Me he convertido en parte de este monstruo. Lo que más miedo me da no es morir en manos del coronel, ni desaparecer en un viaje a Europa, ni acabar colgado de un árbol como los demás. Lo que más miedo me da es que, después de 7 años en este infierno, ya no sé si quiero salir. Porque el infierno, cuando lo vives demasiado, empieza a parecer un hogar. Si has llegado hasta aquí, ya conoces una parte del infierno que viví infiltrado. Ahora dime, ¿qué harías tú en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando más historias oscuras como esta, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el vídeo. Nos vemos en la próxima. Cuando abrí aquel enlace en la Deep Web, pensé que era una broma, hasta que vi el menú. Lo que voy a contar no es ficción. No sé si sobreviví para contarlo o si me condené a mí mismo para siempre. Todo empezó hace 6 meses. Una noche cualquiera en la que mis amigos y yo estábamos aburridos, buscando algo extremo en la red. Éramos 4. Yo, Mark, Luis y Eva. Siempre buscábamos algo distinto, algo que nos hiciera sentir que tocábamos lo prohibido. Cámaras ocultas, debates ilegales, vídeos que nadie debía ver, cualquier cosa que nos sacara de la rutina. Esa noche, sin saberlo, cruzaríamos una línea de la que no hay retorno. Nos reunimos en el piso de Mark, una vivienda vieja, con paredes desconchadas y luz tenue, casi como un escenario improvisado. Había una atmósfera extraña, cargada de humo y risas nerviosas. Entre cervezas y música baja, hablamos de lo habitual: teorías conspirativas, sucesos extraños, rumores que circulaban por la red. Y fue Mark quien abrió la puerta. Un enlace, simple, sin explicación, pero con un título que nos hizo fruncir el ceño. Subasta privada, la cena más exclusiva. Al principio nadie le prestó atención. Pensamos que era una broma, pero Mark insistió, encendiendo su ordenador portátil con una determinación casi nerviosa. Pulsó el enlace. La pantalla cambió. Fondo negro absoluto, tipografía roja, silencio digital. Una cuenta regresiva aparecía en medio de la pantalla.
2 horas 13 minutos 47 segundos. Una subasta empezaría en menos de 3 horas. No podíamos apartar la mirada. Era morboso y nos atraía. Era como si algo invisible nos arrastrara hacia adentro. Un mensaje aparecía debajo. Producto único. Requerimientos especiales. Participar es comer. Y una foto borrosa acompañaba el texto. Un plato de carne cruda bañada en sangre oscura, tan real que nos hizo quedarse quietos. Nadie habló durante unos segundos. Eva rompió el silencio. «¿Esto es demasiado? ¿No?» Mark, con una sonrisa inquietante, respondió. «Eso es exactamente lo que necesitamos». Luis, inquieto, bajó la mirada hacia su cerveza. «Puede ser un montaje, pero ¿y si no lo es?» El sitio tenía un diseño frío, casi ritual. No ofrecía más explicación. No había direcciones, no había precios claros, solo la cuenta regresiva y un botón. Participar. Sin pensarlo demasiado, Mark hizo clic. Nos pidió registrarnos. Fue extraño. No pedían datos normales, solo información básica y un correo cifrado. En minutos estábamos dentro. Lo que vimos entonces nos congeló. Una lista interminable de pujas, números que subían de forma alarmante. Al mismo tiempo, una pequeña ventana mostraba un vídeo en directo. Cámara fija, habitación pequeña, iluminación roja. Un ruido húmedo, metálico, algo que parecía carne siendo cortada. Nadie hablaba, nos miramos incómodos. Era morboso, pero nos atraía más de lo que queríamos admitir. Cada minuto la tensión crecía. Las pujas subían a niveles absurdos. Algunos usuarios parecían competir desesperadamente. Las imágenes mostraban planos cercanos, manos encapuchadas, cuchillos afilados, carne cruda sobre tablas manchadas. Un sonido seco y abrupto nos sobresaltó. Un golpe fuerte. Nadie sabía qué era. Mark insistía. «Tenemos que participar. Esto es algo que hay que ver hasta el final». Eva apartó la mirada, nerviosa. Luis no respondía. Solo tragaba saliva mientras sus dedos temblaban sobre la mesa. Yo, contra mi instinto, seguía mirando la pantalla. Había algo hipnótico en esa escena. La cuenta regresiva descendía inexorable. Empezamos a hablar menos. Respirábamos más fuerte. Los murmullos fueron reemplazados por silencio absoluto, salvo el sonido mecánico de los clics y de la pantalla. Cuando faltaban segundos, el sitio mostró una advertencia. La puja ganadora recibe la invitación física. Participar implica aceptación. Y entonces, la cuenta regresiva llegó a 0. La pantalla cambió. Frente a nosotros apareció una mesa larga, cubierta de cuerpos. No era un montaje, era real. Humanos. Carne abierta, expuesta, húmeda bajo una luz roja. El silencio era absoluto, roto solo por un sonido sordo, repetido. Mark ni siquiera parpadeó. Eva se cubrió la cara. Luis cerró los ojos, como si intentara borrar lo que veía. Yo sentí un peso helado en el pecho, pero no podía apartar la vista. Un sobre negro cayó en la pantalla, como entregado por manos invisibles. Contenía instrucciones. Una dirección física, una fecha, un horario. Una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. Mark sonrió con una mezcla de miedo y excitación. «Tenemos que ir». Eva negó con la cabeza temblando. Luis abrió la boca, pero no salió sonido. Yo miré la dirección en el sobre, después a mis amigos. Algo dentro de mí me impulsaba a decir que sí, aunque una voz en mi cabeza gritaba lo contrario. «Sí», dije finalmente. «Vamos, esa decisión nos condenó». Esa noche, mientras preparábamos lo que sería nuestro camino, no sabíamos que estábamos entrando en algo mucho más grande, oscuro y aterrador de lo que podíamos imaginar. Esa era solo la antesala. Cuando cerramos el ordenador aquella noche, un silencio espeso invadió el piso de Mark. El ruido de la música se había apagado, como si el mundo entero contuviese la respiración. Nadie sabía qué decir. El sobre negro permanecía sobre la mesa, como una amenaza muda. Finalmente Mark lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio, casi como si tocara algo prohibido. Dentro había un papel doblado,
escrito con tinta negra que olía extraño, como hierro seco. La dirección era escueta, un polígono industrial abandonado en las afueras de la ciudad, sin nombre ni explicación, solo una fecha y una hora marcada. 3 días después, a las 23 horas. Durante esas horas previas estuvimos inquietos, cada uno en silencio, repitiendo mentalmente lo que habíamos visto, como si intentáramos convencernos de que era solo un juego, una locura que no existía. Eva apenas hablaba, y Luis miraba el sobre como si pudiera deshacer su contenido con la mente. Yo no podía apartar la mirada del reloj. Cada segundo que pasaba aumentaba el peso en mi pecho. Llegó el día. Nos reunimos en el coche de Mark, hablando poco durante el trayecto. La carretera estaba vacía, cubierta por una niebla espesa que envolvía todo en un halo irreal. El aire era frío, cortante, y a cada kilómetro que avanzábamos parecía que el silencio se hacía más profundo. Ni una sola luz iluminaba el camino, salvo las farolas distantes, que parpadeaban como si temieran encenderse. Eva respiraba acelerada. Luis apenas hablaba. Mark conducía como si estuviera en trance. Llegamos finalmente a la dirección. Frente a nosotros se alzaba un edificio enorme, antiguo, sin ventanas, envuelto en sombras. Solo una puerta metálica, negra y gigantesca, rompía la continuidad. El silencio era absoluto. Un olor húmedo, metálico, nauseabundo se filtró cuando nos bajamos del coche. No era un olor común. Era mezcla de hierro, carne y algo rancio que erizaba la piel. Mark avanzó primero, como arrastrado por una fuerza invisible. Nos miró y sonrió sin palabras. Eva murmuró, temblando, «Esto es una locura». Y Luis solo apretó los dientes. Dentro del edificio el ambiente cambió. Una luz roja tenue iluminaba una sala inmensa. El suelo estaba cubierto de charcos oscuros. El olor era más intenso, más denso, casi físico. Había mesas metálicas alineadas, cubiertas con mantas negras. Bajo ellas se adivinaban formas irregulares, imposibles de identificar. El silencio era roto solo por un goteo constante. Un ruido metálico seco nos sobresaltó. Del fondo de la sala surgió una figura encapuchada, moviéndose lentamente, arrastrando algo que resonaba con cada paso. No habló, simplemente nos miró. Luis quiso hablar. Su voz temblaba. «¿Quién? ¿Quién sois?» La figura no respondió. Solo hizo un gesto imperceptible con la cabeza hacia una puerta lateral. Un frío intenso recorrió nuestras espinas. Nos acercamos casi hipnotizados, arrastrados por una mezcla de miedo y curiosidad. La puerta chirrió al abrirse. Dentro había una mesa más pequeña cubierta con carne cruda, dispuesta como si fuera un banquete ritual. Era imposible mirar sin sentir náuseas. Mark se acercó, respirando hondo, y tocó la carne. El sonido húmedo hizo que Eva apartara la mirada. Luis retrocedió, pero yo sentí una fuerza interna que me impulsaba a mirar. De pronto, otra figura encapuchada apareció, trayendo más bandejas cubiertas. Eran varias, saliendo de la oscuridad, cada paso resonando en el silencio. Nos rodeaban. Era como un círculo ritual. La figura que nos había recibido habló con voz grave, casi un susurro mecánico. «Bienvenidos al festín». Sin saberlo, nos guiaron a sentarnos. Sobre la mesa, carne roja, húmeda, con un olor tan intenso que provocaba arcadas. Nos ofrecieron cuchillos. Mark tomó un trozo sin dudar. Luis lo miró horrorizado, pero acabó imitándolo. Eva cerró los ojos. Yo respiré hondo y tomé un pedazo. El sabor era indescriptible, demasiado real, demasiado humano. Fue entonces cuando entendí. Habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. Mientras comíamos, las figuras entonaban un canto bajo, extraño, como un ritual antiguo. El tiempo parecía ralentizarse. Cada sonido metálico, cada goteo, cada murmullo resonaba en mi cabeza como un latido macabro. El hambre se mezclaba con el terror. Cuando terminamos, la figura nos condujo a otra sala. Allí, un espejo enorme dominaba la pared. Cuando me acerqué, mi reflejo no era el mío.
Estaba cubierto de sombras, de manchas oscuras, como si algo hubiera quedado dentro de mí, algo que no podía borrar. Mark sonrió, aunque con expresión perturbadora. Esto no es solo una cena, es un pacto. Antes de que pudiera reaccionar, la figura cerró la puerta tras nosotros. Un sonido metálico nos encerró dentro. El aire se volvió más denso. Escuchamos pasos, murmullos, como si el edificio respirara. Miré alrededor y entendí. No podíamos salir. Éramos parte de algo mucho más grande, oscuro, perverso. Nos habían atrapado, nos habían elegido. La última imagen que recuerdo antes de perder la noción del tiempo fue esa sala roja, con el canto bajo resonando, la carne sobre la mesa y nuestros reflejos distorsionados en el espejo. Y supe que jamás volveríamos a ser los mismos. Si alguna vez recibes un enlace a la Deep Web en un mensaje anónimo, bórralo. No lo abras. Créeme, hay bromas que no se olvidan, porque no puedes olvidarlas. No sabía lo que me esperaba aquella noche. Todo empezó como cualquier otra noche aburrida. Llovía afuera, la luz amarilla de la farola atravesaba la ventana, formando manchas sobre la mesa. El tic-tac del reloj parecía exagerado, como si el silencio de mi habitación lo amplificara. Tenía el portátil abierto, navegando sin rumbo, mientras bebía café frío. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. Tienes que ver esto. Es distinto. Me enviaba un enlace oscuro. Nada más. Sin contexto, sin explicaciones. Un dominio raro, imposible de recordar, como un código incomprensible. Normalmente no abriría algo así, pero el nombre de la carpeta de Álvaro, Cosas Raras, siempre despertaba mi curiosidad. Y esa noche mi curiosidad pesaba más que mi sentido común. Abrí el enlace. Lo primero fue la pantalla negra, letras blancas simples en el centro, servicio de bromas pesadas, sin logos, sin menús complejos. Solo 4 opciones: pedidos, experiencias reales, galería y contacto. Una sensación incómoda me recorrió la espalda, como si estuviera entrando en un lugar donde no debía estar. Entré en experiencias reales. Allí encontré vídeos, uno tras otro. Algunos eran absurdos, bromas simples como atar una alarma a las 3 de la mañana o poner cinta adhesiva en todo el coche. Pero otros me helaron la sangre. Escenas sin sonido, grabadas con mala calidad, llenas de tensión y con algo que parecía genuinamente real. No había edición, no había risas ni música de fondo. Solo el silencio roto por gritos ahogados, susurros y golpes secos. Cada vídeo tenía un precio, desde 300 euros hasta cifras imposibles, miles de euros, y no había explicación sobre cómo se hacían. Nadie hablaba. Era como un catálogo macabro. Algo en mí, una mezcla de curiosidad y miedo, me impulsó a seguir explorando. Le escribí a Álvaro. Esto es una locura. Vamos a probarlo. Hazlo, me respondió él. Ponme como víctima. Su respuesta fue breve, casi mecánica, pero yo sentí un escalofrío. Entré en pedidos. El formulario pedía nombre, descripción del objetivo, nivel de broma y tiempo. Era simple, casi inquietantemente sencillo. Escribí: Álvaro, objetivo, miedo real, tiempo, 1 noche, nivel, máximo. No había cláusulas, ni condiciones, ni explicaciones. Solo un botón: enviar. Pagamos con criptomoneda. Confirmación, pedido recibido. Broma programada. Pasaron 2 días. No pasó nada. Empecé a pensar que era una broma entre nosotros, una invención. Hasta que, aquella noche, recibí un correo anónimo. Un mensaje vacío, solo un enlace. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sé por qué, pero sentí miedo. Abrí el enlace. La pantalla mostró un vídeo. Imagen en baja calidad, luz tenue, como grabado con una cámara doméstica vieja. La habitación era oscura, iluminada por la luz fría de una pantalla de ordenador. Allí estaba Álvaro, solo, frente a su ordenador. No había sonido al inicio,
solo respiraciones largas y pesadas. Una voz mecánica, distorsionada, habló. La broma comenzará en 3 minutos. Álvaro giró la cabeza lentamente, mirando alrededor. ¿Qué cojones?, dijo con voz insegura. No hubo respuesta. 1 minuto pasó. 2, 3. La voz regresó. Empieza. Él se levantó moviéndose con lentitud. Sus pasos sonaban extrañamente apagados. Miró hacia todos lados como comprobando que estaba solo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras yo veía el vídeo. De pronto, un ruido seco resonó. Álvaro miró al suelo. Levantó la mano. Vi algo rojo manchando sus dedos. Sangre. Un corte profundo. No había ningún objeto a la vista que pudiera haberlo causado. No podía apartar la mirada. La escena cambió sin aviso. El vídeo pasó a mostrar una habitación distinta. La mía, mi salón, mi mesa, mi ordenador abierto. Una cámara fija colocada en un ángulo imposible. Una figura oscura, borrosa, moviéndose lentamente por el borde del encuadre. No tenía forma definida, solo una sombra que respiraba. Sentí náuseas. Cerré el portátil. Intenté ignorarlo. Pero algo dentro de mí insistía en abrirlo otra vez. Y lo hice. El vídeo había cambiado. Mostraba mi propio escritorio, pero ahora había algo más. Una nota manuscrita sobre mi teclado, ilegible a simple vista. Y al abrir el enlace apareció un nuevo mensaje. La broma continuará. No podía dejar de mirar. El miedo se mezclaba con la curiosidad, con una sensación absurda de que ya estaba atrapado. Algo había cambiado. Yo ya no estaba seguro de quién controlaba la broma. Y una pregunta recorría mi cabeza. ¿Qué clase de broma era capaz de llegar tan lejos? Ese fue solo el comienzo. La pantalla seguía mostrándome mi propio salón, pero ahora la imagen era más nítida, más real, como si la grabación hubiera pasado de ser una simple broma a un espejo vivo de mi realidad. La figura oscura se mantenía inmóvil, pero respiraba. Un sonido húmedo y áspero venía de ella, como si su piel raspase algo invisible. Mi corazón golpeaba en mis oídos. Intenté apartar la vista, cerrar el portátil, pero mis manos parecían pegadas al teclado. No tenía control. Era como si otra fuerza estuviera usando mi cuerpo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la cámara. El suelo de mi salón en el vídeo crujía bajo sus pasos. Pero lo peor no era eso. Era lo que se veía detrás de ella. Mi propia habitación estaba llena de sombras que no existían. Figuras humanas, deformes, quietas, alineadas como si fueran parte de un ritual. Estaban cubiertas de manchas negras y líquidas, con extremidades torcidas. Cada una tenía la cabeza inclinada hacia abajo y un silencio absoluto las envolvía. De pronto, un nuevo sonido emergió. Un golpe seco, luego otro, y otro más, cada vez más cerca. Era como si alguien estuviera golpeando mi puerta real, justo detrás de mí. Mi respiración se aceleró. Me giré lentamente. Nada, solo oscuridad. Pero el sonido persistía, golpeando con fuerza desigual. El portátil se iluminó solo. Una nueva ventana apareció con un mensaje. «Jack, abre la puerta». Mi mano se movió por sí sola hacia la puerta de mi habitación. Abrí un poco, suficiente para asomar la cabeza. La oscuridad del pasillo era tan densa que parecía sólida. Un frío extremo me envolvió, como si entrara hielo vivo. Un olor a metal y carne podrida me golpeó el olfato. Cerré la puerta de golpe. Mi respiración era rápida, casi un jadeo. Volví a mirar el portátil. El vídeo había cambiado. Ahora mostraba mi habitación desde un ángulo imposible, desde dentro del armario. Mi cama estaba vacía, pero algo se movía bajo las sábanas, un ruido húmedo, como carne rozando carne. Lentamente las sábanas se levantaron. Una mano cubierta de sangre emergió, luego otra, y finalmente, una cabeza. Una cabeza idéntica a la mía, con ojos vacíos y una boca desgarrada hasta las orejas. Sentí un golpe seco en mi espalda. Esta vez no era dentro del vídeo, era real. El portátil saltó de la mesa, cayendo al suelo, mostrando una pantalla completamente negra. El golpe volvió, esta vez acompañado de un susurro. «No cierres los ojos».
Caí al suelo temblando. Intenté levantarme, pero algo invisible me retenía. Era una fuerza fría, pegajosa, como una mano que me envolvía la piel. Mi vista se llenó de oscuridad y luego apareció una imagen en el portátil. Era un vídeo nuevo. Esta vez no era de mi casa. Era de mí mismo durmiendo, desde dentro de mi habitación. El vídeo mostraba un cambio perturbador. La figura oscura estaba detrás de mí, inclinada sobre mi cama. Y yo estaba allí, dormido, completamente inmóvil. La figura levantó la cabeza y me miró directamente a mí, pero sus ojos eran pozos negros. Mi propio rostro, mi propia voz se escuchó gritando desde el portátil. «Jack, despierta». En ese momento mi teléfono vibró sin parar. Un mensaje. «¿Estás dentro ahora? No hay salida». Abrí el mensaje y apareció un nuevo enlace. Lo abrí sin pensar. Era otro vídeo, pero esta vez no tenía sonido, solo imágenes. Cuchillos, cadenas, sangre fresca y una grabación desde dentro de mi habitación. El vídeo me mostró algo imposible. Yo mismo caminando hacia la puerta de mi habitación, con los ojos en blanco, sin control, sin voluntad. Mi cuerpo avanzaba solo, como guiado por otra fuerza. Una voz resonó en mi cabeza. «Aceptaste la broma. Ahora pagarás». Mi corazón se aceleró tanto que sentí que iba a estallar. Intenté correr hacia el portátil para apagarlo, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño despierto. El aire alrededor mío se volvió denso, como si estuviera bajo el agua. La presión aumentaba. Una oscuridad viva se acercaba. De repente la pantalla del portátil se rompió sola, como vidrio bajo presión. Un chorro de líquido negro y caliente salió de ella, salpicándome la cara y las manos. Era sangre, pero fría. El olor metálico llenó la habitación. Un grito desgarrador me atravesó los oídos, igual que el que había oído antes, pero más intenso. Mi teléfono vibró por última vez. El mensaje decía: «La broma termina ahora, o comienza de nuevo». Antes de poder reaccionar, algo me agarró del hombro. Un frío intenso, una fuerza imposible. Me giré lentamente. Frente a mí estaba la figura oscura, con una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados como cuchillas. Un cuchillo oxidado en su mano. La voz volvió, distorsionada como un eco lejano. «Bienvenido a la broma eterna, Jack». Y todo se apagó. Silencio absoluto. Pero yo seguía allí, temblando, con la sensación de que algo detrás de mí respiraba. Si alguna vez navegas por la Deep Web, ten cuidado, porque hay servicios que no deberían existir, y yo cometí el error de usarlos. Todo empezó el día en que me despidieron sin piedad. La sensación no fue solo pérdida, fue un agujero negro que se abrió dentro de mí, tragándome poco a poco. Llevaba casi 10 años trabajando en una compañía de software en Chicago. Era un empleo estable, aburrido, pero seguro. Lo suficiente para pagar el alquiler, comprar un coche viejo y sostener una rutina sin sobresaltos. Ese día mi jefe me llamó a su despacho. Fue breve. «Jack, ya no encajas en la visión de futuro de la empresa». 5 palabras, dichas sin emoción, como un diagnóstico médico frío. Ni disculpas, ni explicaciones. Me dejaron salir con una caja de cartón y un guardia de seguridad acompañándome hasta la puerta como si fuera un criminal. Pero lo peor no fue perder el trabajo. Lo peor fue descubrir, apenas 2 semanas después, que mi puesto había sido ocupado por Mark. Mark, mi compañero de mesa, mi amigo en las cenas de empresa, el tipo que me escuchaba quejarme del jefe y me decía: «No te preocupes». Me mintió. Esperó a que yo me fuera y cuando lo hice, él estaba listo. Ese descubrimiento me consumió. Durante semanas mi vida se convirtió en una espiral. Revisaba redes sociales a escondidas, miraba su perfil de LinkedIn, buscaba pruebas de que él había orquestado mi despido. Era una mezcla de obsesión y odio puro. Por las noches no dormía. Me levantaba solo para mirar mi portátil, buscando cualquier forma de dañarlo, de devolverle lo que él me había hecho sentir.
Empecé con búsquedas simples: venganza laboral, cómo hundir la reputación de alguien, hackers. Caí en foros clandestinos, páginas con nombres raros, mensajes cifrados. Fue en uno de esos rincones de Internet donde encontré algo diferente. No un simple tutorial, no un hilo de discusión. Encontré un servicio. Se llamaba El Servicio. Una página sin logos, sin colores, solo letras blancas sobre fondo negro, sin menús complicados, solo categorías vagas: exposición social, ruina financiera, accidentes, trabajos, y una frase que parecía más una advertencia: no ofrecemos preguntas, no damos explicaciones, solo resultados. El precio se pagaba en criptomonedas. No era barato, pero nada en mí estaba pensando en el dinero. Mi mente estaba cegada por un odio visceral. Escribí mi primer mensaje esa misma noche, no como un cliente nervioso, sino como un hombre que se estaba consumiendo desde dentro. Quiero que arruinéis la vida de Mark H. No quiero su muerte. Quiero que pierda lo que tiene, que sienta el vacío que yo siento. No tardó en llegar la respuesta: aceptado, proceso en marcha. No contactes de nuevo. Fue entonces cuando mi vida empezó a cambiar. El odio inicial se convirtió en algo más frío, expectación mezclada con miedo. No sabía qué esperar, pero me vi incapaz de dar marcha atrás. Las primeras señales llegaron pronto. Mensajes raros empezaron a aparecer en los chats privados de mi empresa. Documentos filtrados, detalles íntimos. El correo de Mark fue hackeado. Fotos suyas, junto a su familia, mensajes privados con compañeros, facturas. Todo empezó a circular. Un murmullo invisible en su vida, que poco a poco se hacía ruido constante. En su teléfono aparecieron mensajes extraños. Su número estaba publicado en foros con ofertas obscenas. Amigos empezaron a llamarle para preguntar qué estaba pasando. En el trabajo se escuchaban rumores. Sus superiores miraban documentos que antes no existían. Yo lo observaba todo desde lejos. Sentía una mezcla extraña: satisfacción y temor. Ver su caída era como beber un veneno que me quemaba por dentro. Una noche me encontré soñando que era yo quien estaba siendo destruido, y desperté sudando frío. El proceso no se detuvo ahí. Un día encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había recortes de periódicos locales sobre un escándalo laboral en su empresa. Mark estaba en todos los titulares. Alguien lo estaba atacando sistemáticamente. Y yo no podía apartar la vista. Era una película macabra de la que yo era director y espectador a la vez. Entonces, llegó el mensaje que me hizo comprender que esto no tenía vuelta atrás. Objetivo debilitado. ¿Desea escalar el proceso? 6 palabras, una pregunta sencilla, pero retumbó como una sentencia. Escalar significaba ir más allá, y lo supe. Yo podía parar, podía darme la oportunidad de respirar, pero no lo hice. Mi ego y mi odio habían tomado el control. Respondí: sí, escalad. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y silencio absoluto, hasta que llegó la noticia. Mark había sido arrestado. No por algo trivial. Lo acusaban de posesión de material ilegal en su ordenador, algo que destruye reputaciones y arruina vidas para siempre. Sabía que no había sido casualidad. Sabía que ese era el resultado del servicio. Un golpe perfecto, quirúrgico. Esa noche bebí hasta perder la noción. Bebí hasta que todo se volvió oscuro. Y mientras la botella se vaciaba, la pregunta apareció como un filo frío en mi mente. ¿Hasta dónde he llegado? Pasaron semanas desde que Mark fue arrestado. Al principio pensé que todo había terminado, que el servicio cumpliría su objetivo y desaparecería como una sombra, igual que había llegado. Pero me equivocaba. La calma inicial fue solo un espejismo. Una noche, mientras revisaba mi correo antes de dormir, encontré un mensaje nuevo. No tenía asunto, remitente ni cabecera. Solo texto frío y breve. El ciclo nunca se cierra. El que siembra odio lo recoge. Ahora eres parte del servicio. No sabía si era una amenaza o una confirmación de algo mucho más profundo. Abrí el mensaje y vi un archivo comprimido adjunto. Era una carpeta con cientos de fotos.
No eran imágenes digitales robadas de internet. Eran fotos mías, fotos tomadas sin que yo lo supiera, saliendo de casa, pagando en una gasolinera, trabajando frente a mi ordenador, entrando y saliendo de cafeterías. Incluso había imágenes dentro de mi apartamento. Mi cama, mi escritorio, mis pertenencias personales. Cada foto estaba fechada y marcada con la hora exacta. Fue como recibir una sentencia invisible. Un frío recorrió mi espalda. Apagué la luz, pero la sensación de ser observado no desapareció. Dormí mal esa noche, siempre despertando con la sensación de que alguien me miraba desde la oscuridad. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté desconectar todo. Borré cuentas, cambié contraseñas, vendí mi ordenador, incluso me mudé a otro barrio de Chicago. Creía que la distancia me protegería. Creía que podía escapar, pero los avisos no cesaron. Llegaban de forma meticulosa y escalonada. Un sobre bajo la puerta con una fotografía mía, tomada el día anterior en un café. Un mensaje anónimo en mi móvil. Te vemos. Una nota pegada en el parabrisas de mi coche, escrita con tinta negra. Sabemos lo que hiciste. Incluso notaba coches que no había visto antes estacionados cerca de mi casa durante horas, siempre con una persona dentro observando. Siempre distinto conductor, siempre mirando. Era como si me hubieran marcado. Mi vida se convirtió en un tablero donde yo no tenía control. Vivía con las cortinas cerradas, mis ventanas selladas. Evitaba llamar a amigos, no quería que nadie supiera que estaba siendo vigilado. No quería admitir que estaba atrapado. Una noche, mientras volvía a casa de madrugada, algo rompió mi rutina paranoica. Vi a un hombre encapuchado apoyado junto a mi coche. No estaba haciendo ruido, solo observaba. Cuando intenté acercarme, se giró y desapareció entre las sombras. No había ruido de pasos, no había señales de huida. Simplemente dejó de existir allí. A partir de ese momento la paranoia dejó de ser paranoia. Era certeza. Comencé a notar cambios extraños. Objetos fuera de lugar dentro de casa. El sonido de pasos lejanos a horas intempestivas. Luces que se encendían y apagaban sin motivo. El teléfono mostraba llamadas perdidas de números desconocidos, siempre a horas impares. Mi buzón recibía sobres con páginas arrancadas de libros, fotos mías de lugares cotidianos y mensajes escritos con tinta negra. No hay escape. Lo peor ocurrió una madrugada cuando recibí otro mensaje. No en mi correo ni en mi móvil, sino impreso, dentro de un sobre bajo la puerta de mi apartamento. Era una sola hoja, en blanco salvo por una frase escrita a mano. Pronto será tu turno. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire. No podía dormir, no podía comer. El miedo dejó de ser algo abstracto. Ahora era físico, presente en cada instante de mi vida. Empecé a buscar cualquier pista del servicio. Foros clandestinos, hilos cifrados, listas ocultas. Pero era inútil. El servicio parecía borrar todo rastro de su existencia. Era como si hubiera sido un fantasma desde el inicio. Una noche, mientras revisaba un viejo portátil que había guardado, apareció un archivo en el escritorio, sin que lo hubiera creado yo. Era un vídeo. Lo abrí con el corazón acelerado. Era grabado desde una cámara diminuta, oculta. En él aparecía yo, entrando a mi apartamento. Sin sonido. Solo yo, en mi vida cotidiana. La certeza me golpeó como un martillo. No podía escapar. Ellos sabían dónde estaba, qué hacía, qué pensaba. Desde ese momento, la paranoia se convirtió en mi única rutina. Vivía en un estado de alerta constante. Me miraba al espejo y veía un hombre roto, vigilado, consumido por el miedo. Mis amigos dejaron de llamarme. Creían que estaba exagerando, que me estaba volviendo loco. Pero yo sabía que no era paranoia. Sabía que había abierto una puerta que no podía cerrar. Con el paso de los días empecé a notar otra cosa. Mi mente se volvía más lenta, como si el cansancio y el miedo me drenaran. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba dentro de mi casa, aunque no hubiera señales. Oía pasos suaves, como de alguien que sabía moverse en silencio absoluto. Una noche, a las 3 de la mañana,
Recibí otro sobre bajo la puerta. Esta vez no había palabras, solo una fotografía impresa, grande, tomada desde muy cerca. Era mi rostro mientras dormía. En el reverso, garabateadas con tinta roja, unas palabras que aún hoy me siguen helando. El ciclo se cumple. Prepárate. Desde entonces no salgo de casa por la noche. No duermo más de 3 horas seguidas. Vivo escondido, vigilado. El miedo se ha convertido en mi sombra más fiel. Y sé algo terrible. No importa lo que haga, no puedo borrar lo que hice. Porque en el servicio de venganza no hay clientes inocentes. Todos terminamos pagando. Yo ya lo he aprendido. Y ahora sé que, tarde o temprano, alguien pedirá lo mismo para mí. Y entonces, el ciclo se cerrará. Jamás pensé que la última luz que vería sería la de una lámpara quirúrgica en medio de la nada. No sé cuánto tiempo llevo aquí. No puedo ver el sol ni oír nada salvo el zumbido constante de un generador viejo y el goteo interminable de algo líquido. No quiero saber qué es. Mi cuerpo está rígido, mis muñecas y tobillos aprisionados por correas que se clavan en la piel. El frío se mete bajo la carne y cada respiración se convierte en un dolor agudo. Recuerdo perfectamente lo que me llevó aquí. Era una noche cualquiera en Quito. El ruido de la ciudad quedaba atrás mientras caminaba por calles casi desiertas. Había algo extraño en el aire. Humedad, un olor metálico difuso y una sensación de tensión en la piel. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Confirma tu asistencia al lugar. No tardes. Venía de un número desconocido. Un impulso extraño me llevó a no borrarlo. Decidí acudir. Quizá fue curiosidad, quizá algo más oscuro que no quería admitir. El edificio estaba al final de una calle angosta, gris, oxidado, con paredes agrietadas y una puerta entreabierta que parecía respirar. Tenía la sensación de que me estaba esperando. Crucé sin pensar demasiado. El suelo estaba cubierto de polvo, cristales rotos y manchas oscuras. Un silencio absoluto me recibió, interrumpido solo por mi respiración. Avancé unos pasos y entonces sentí un golpe seco en la nuca, seguido de un hilo de luz cegadora. Y luego la nada. Desperté en un frío absoluto. Estaba sobre una mesa metálica, dura y húmeda. El olor era una mezcla nauseabunda de desinfectante barato, metal oxidado y sangre seca. Mis muñecas y tobillos estaban atados por correas gruesas. Intenté moverme, pero era inútil. Un hilo de pánico recorrió mi espalda. Mis párpados estaban pesados. Abrí los ojos lentamente y vi una habitación oscura, húmeda, sin ventanas, de paredes grises que parecían absorber la luz. Una lámpara quirúrgica colgaba del techo, proyectando una luz fría y directa sobre mí. Un zumbido constante llenaba la habitación. Era el sonido de un generador antiguo. Cada gota que caía resonaba como un reloj macabro. Vi a un hombre con bata quirúrgica, de espaldas. Movía sus manos con precisión inquietante junto a una bandeja metálica. Allí estaban los instrumentos quirúrgicos. Bisturís, pinzas, sierras pequeñas, todos pulidos hasta brillar como cuchillas de muerte. El miedo se instaló dentro de mí. Recordé historias sobre la Deep Web, relatos de desapariciones, rumores de subastas secretas. Me negaba a creerlo, hasta que lo escuché. Un murmullo metálico, distorsionado, a través de un altavoz viejo y oxidado. Corazón, hígado, riñón, lote disponible, confirmar pago. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No era un secuestro cualquiera, era algo peor. Era un mercado, un comercio ilegal de órganos humanos. El hombre quirúrgico se giró lentamente. No habló, no tenía rostro visible, solo me observó. Era una mirada fría, impersonal. Un examen clínico mezclado con desprecio. Puso guantes. El látex crujió bajo sus dedos. El frío de los guantes rozó mi piel, como una premonición de dolor. El bisturí tocó mi carne. Dolor. Un fuego que se extendió como lava por mi cuerpo. Grité, un grito ahogado que se perdió entre las paredes húmedas. No había respuesta. No había ventanas, ni voces humanas salvo las del altavoz. Era un silencio cruel.
Intenté pensar en algo que me liberara de ese horror. Recordé a mi familia, el rostro de mi madre, el olor del café en casa, el calor de una noche tranquila. Me aferré a esos recuerdos, pero eran débiles. La realidad era fría y mecánica. Un ruido a mi lado me obligó a girar la cabeza. Otro hombre apareció, cargando una pequeña cámara. Grababa cada instante. No hablaba, no miraba. Era como si mi agonía fuera un producto más, destinado a un catálogo macabro. De pronto, desde otro cuarto, se escucharon voces. Fragmentos distorsionados. Quiero el corazón. Número 5. Confirmar precio. Era una subasta en tiempo real. Yo era mercancía. Mis pensamientos se hicieron un torbellino. ¿Cuánto valía mi vida? ¿Cuánto pagaría alguien por mi corazón? ¿Quién estaba detrás de todo esto? El miedo me paralizaba. El bisturí volvió a rozar mi piel, profundo. Un grito se escapó de mi garganta. El dolor se mezclaba con una sensación de impotencia absoluta. Mientras luchaba por respirar, escuché otro sonido. Pasos. Lentamente, a través de una puerta abierta al otro lado de la sala, vi sombras moviéndose. No eran médicos, eran hombres vestidos de negro. Traían bolsas metálicas con números y etiquetas. Era un almacén, un lugar donde mi carne se vendía como un producto. El hombre quirúrgico se acercó y colocó algo frente a mí. Una pantalla con números y datos. Mi nombre, Jack, lote 12. Y junto a él, una cifra que subía rápidamente. 120,000, 150,000, 200,000 dólares. Por mí. Un ruido seco de metal retumbó en la sala. Una nueva voz, mecánica, a través del altavoz. Preparar lote número 12, confirmar envío. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No entendía lo que significaba, hasta que supe que era mi sentencia. El dolor se volvió insoportable. Mi visión se nubló. El zumbido del generador se convirtió en un rugido. Escuché voces, cuchillos, risas apagadas y pasos acercándose. La lámpara quirúrgica me cegó por completo. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás, que había entrado en un mundo donde los hombres no tenían valor, salvo el precio de sus órganos. El silencio volvió, pero no era paz. Era la antesala del horror que todavía estaba por llegar. Cuando recuperé la conciencia, el frío seguía arrastrándose por mi cuerpo como una serpiente invisible. Abrí los ojos lentamente. La luz quirúrgica seguía fija sobre mí, blanca, implacable. A mi alrededor, la sala había cambiado. Ya no estaba solo. Frente a mí había al menos otras 3 mesas idénticas, cada una con una persona atada, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Sus rostros estaban cubiertos de sudor, miedo y lágrimas. Uno murmuraba algo, sin sentido. Otro gritaba una sola palabra repetida una y otra vez. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo quería gritar también, pero el dolor me cortaba la voz. Cada movimiento me recordaba que seguía atado. El olor era insoportable, sangre rancia mezclada con un fuerte aroma químico, como desinfectante barato usado en exceso para ocultar algo. Los hombres de negro se movían con precisión quirúrgica, como si inspeccionaran mercancía valiosa. Revisaban pantallas, tomaban notas, colocaban etiquetas. Frente a cada mesa había pantallas táctiles con cifras que aumentaban y caían como en una subasta bursátil. Comprendí con un escalofrío. Esto era un mercado en vivo. No estaba solo. Mis órganos, mi vida, eran un producto más vendido al mejor postor. La voz metálica del altavoz cortó el silencio. Lote 12 confirmado. Iniciar extracción. El hombre quirúrgico se acercó a mí. No tenía rostro visible, solo una máscara blanca y lisa. El ruido de sus guantes de látex al rozar mi piel era como una promesa macabra. Frente a mí colocó un bisturí, reluciente bajo la luz, y lo giró lentamente entre sus dedos. Mientras me sujetaban más fuerte, sentí que abrían otra puerta. Un sonido extraño emergió, chirridos mecánicos, el zumbido de una sierra eléctrica, un goteo constante. Era como estar en el corazón de un lugar vivo, un laboratorio de horror. Desde allí llegaban gritos apagados,
mezclados con murmullos distorsionados. Vi, a través de un rincón abierto, una sala paralela. Era un almacén frío, lleno de bolsas metálicas colgadas en ganchos, etiquetadas. Algunos tenían números, otros nombres. Era una morgue de carne viva. Vi manos sujetando órganos dentro de bandejas metálicas. Mi corazón se detuvo. Esa era mi vida reducida a un objeto. El bisturí rozó mi piel. El frío se convirtió en fuego. El dolor explotó en mi pecho. Grité, pero un golpe en la mandíbula me dejó sin aire. El eco de mi grito se perdió entre paredes húmedas. En ese instante comprendí que la cámara que sostenía uno de los hombres de negro no era casualidad. Cada instante era grabado. Mi agonía sería reproducida, vendida. «Esto es un producto premium», susurró una voz distorsionada desde los altavoces. «Corazón intacto, hígado, riñón, lote completo. Última llamada». Mi respiración se hizo más rápida. Intenté pensar, buscar una salida, pero cada idea se deshacía entre el dolor y el miedo. Escuché pasos aproximándose. No eran pasos humanos normales. Eran mecánicos, calculados, rápidos. Miré hacia el rincón oscuro. 2 hombres vestidos de negro entraban con bandejas cubiertas de tela. Las retiraron lentamente, revelando instrumentos quirúrgicos desconocidos. Sierras pequeñas, pinzas, cuchillas curvas. Todo relucía como armas mortales. El hombre quirúrgico se inclinó sobre mí. Sus guantes rozaron mi piel y sentí como un frío helado se extendía por mi cuerpo. Un bisturí se posó sobre mi pecho. El dolor se volvió insoportable, como si me estuvieran arrancando el alma. Intenté gritar, pero no salió sonido. Mi cuerpo temblaba. En ese instante, desde el altavoz se escuchó otra voz. «Confirmar envío lote 12. Destino. Comprador privado. Proceder extracción total». Una oleada de terror me recorrió. Comprendí que ya no tenía valor humano, solo monetario. Era una mercancía en un mercado invisible, un objeto para consumo secreto. El bisturí avanzó lentamente, separando la carne. El olor de mi propia sangre me inundó. Era ácido, fuerte, como metal oxidado. Escuché un grito cercano. Otro hombre estaba siendo tratado igual que yo. Su voz se quebró en sollozos. El sonido de las herramientas trabajando era mecánico, repetitivo, casi hipnótico. Un goteo constante caía en algún recipiente. Cada gota resonaba como un martillo. Entre el dolor, sentí un movimiento detrás de mí. Otro hombre, también atado, era arrastrado a otra mesa. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes. Un líquido oscuro goteaba de su pierna hacia el suelo, formando charcos pegajosos. La escena era peor que cualquier pesadilla. De pronto un hombre con máscara blanca se acercó a mi oído y susurró: «Eres especial, lote 12. Valor premium. Tendrás compradores». La frase fue un cuchillo en mi mente. No había redención ni escape. Solo un precio. El bisturí penetró más profundo. El dolor me borró la razón. Vi mi vida pasar como flashes. Rostros de mi familia, mi infancia, mi casa. Todo se desvaneció en sangre y silencio. El generador aumentó su rugido. El sonido de las máquinas llenó la sala. La lámpara quirúrgica brilló intensamente, cegándome. Un ruido metálico seco resonó. Otro corte. Mis fuerzas se desvanecían. Mi visión se tornó negra. Escuché otra voz distorsionada. «Envío confirmado. Lote 12 fuera de stock». El silencio fue absoluto. No era paz. Era el final. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.